Muy bien. A mí me tocó saber de usted por el entusiasmo que había en el Colegio Interamericano Everest aquí en San Cristóbal. Comentaban bien a una autora de libros infantiles y entusiasmadísimos. Y bueno, las ganas es de que conocerla primeramente y después, pues que todo el público que nos está viendo a través de la televisión la conozca. Platíquenos un poco acerca de usted. Bueno, yo desde hace muchos años me dedico a escribir libros para niños y jóvenes. Mi primer libro fue un premio, fue el primer premio Barco de Vapor que se otorgó en el país en 1996 y desde entonces he publicado 28 libros que siguen vigentes todavía. Y bueno, los temas que yo toco principalmente son como los temas muy cotidianos, ¿no? Creo que como a mí cuando era chica me hizo falta ese tipo de literatura con la que yo me pudiera identificar muy claramente, digo, porque están bien las princesas, los castillos, la fantasía, pero no era algo que me tocara, con lo que yo me identificara realmente. Entonces mis temas son de niños normales, que hacen cosas normales, que viven una cotidianidad, digamos, urbana, contemporánea. Sí, yo siento que, hablando, trayendo un poco como del tema de los castillos y las hadas, todo eso, como que en la mayor parte de esos cuentos hay un poco de trágico, ¿no? Entonces a los niños no le dejan ese sabor de boca tan lindo de que cuando según una historia les llega porque es actual, porque la están viviendo, porque la pueden en un momento dado tomar como referencia. Porque ya unada ese tiempo de la nobleza por como que ya no es para ellos en ningún momento actual, ¿no? ¿De dónde toma esos personajes, de dónde toma esas historias, Mónica Blos? Pues el chiste cuando uno se dedica a escribir es andar con los ojos y la mente abierta, porque nunca sabe uno cuándo se va a topar con algo que le va a servir. De manera que de repente va uno en el pecero y escucha un diálogo de los señores de atrás y eso sirve para algo. Entonces el chiste es traer una libretita o un dispositivo cualquiera y anotarlo todo. Y eso, ¿no? ¿Cómo surge una idea primigenia? Eso sí, quién sabe. De pronto uno puede estarse bañando, puede estar haciendo cualquier cosa y la idea surge. Entonces, una vez que ya surgió y uno empieza como a cocinar el proyecto, siempre hay que estar en eso todo el tiempo. Y es un trabajo curioso porque parece que uno no trabaja, pero sí trabaja. Entonces, el chiste es estar pensando y luego llegar a casa, sentarse y aterrizar todo eso en la pantalla. ¿Por qué dedicarse a escribir historia para niños? ¿Qué la lleva? Bueno, yo creo que es esa misma carencia que yo tuve siendo una niña lectora, porque yo fui una niña muy lectora, yo no era muy fan de la televisión ni nada, me gustaban los libros y no había muchos libros. Yo leía y releía los cuentos clásicos de hadas y luego ya pasé un poco a Julio Verne y a Mark Twain y etcétera, pero yo necesitaba más, porque también pasa hoy en día con los niños. Cuando los niños se vuelven lectores son muy ávidos y les gusta y quieren leer una cosa y luego otra y luego otra. Entonces yo creo que fue de algún modo no muy consciente quizá cubrir esa carencia que yo tuve como niña lectora. ¿A qué edad empieza a escribir y publica el primer libro? Bueno, escribía yo desde los 7 años y hay pruebas de ello que se conservan todavía y mi primer libro lo escribí a los 25 años y lo publiqué a los 26. ¿Cuáles son las experiencias más agradables que ha tenido al momento de estar en ese contacto tan cercano con los niños al momento de contar esos cuentos? Bueno, la verdad es que escribir para niños tiene muchísimas satisfacciones, pero creo que no hay una que se compare a cuando recibo una comunicación de un lector que me dice que un libro mío le hizo ver la vida de forma diferente. Es ahí cuando yo digo, bueno, sí logré lo que quería y voy por el buen camino. Ahora viniendo ya a este evento, pues estamos en la Feria del Libro, la segunda Feria del Libro que se realiza.
¿qué diferencias hay de otras ferias en las que usted ha participado a este encuentro? Bueno, yo estoy encantada con esta feria porque en primera me parece importantísimo que haya sido una iniciativa de la sociedad civil, que se hayan juntado los papás de los chicos conscientes de la importancia que es llevar a los niños, acercarlos a la lectura y crear un entorno cultural en la ciudad, y lo hayan hecho. Y lo hayan hecho básicamente solos. Bueno, eso me tiene verdaderamente maravillada. Bueno, ya yo sé que ya le toca en este momento su participación. ¿Qué le podemos decir a esos papás? Primero que nada, ¿cómo ya no incentivar al niño a que lea, sino al papá para que ayude a los niños a leer? Bueno, la verdad es que hoy en día muchos papás se están acercando a la lectura por los libros que llevan los niños a casa. Entonces, yo creo que es como un proceso muy lógico. Los papás van a empezar a leer, y ¿qué es lo que yo les digo? Que realmente se adentran en el mundo de la lectura, que lo hagan con ellos, porque además hay muchos libros para niños que no son para niños. Un buen libro es un buen libro para quien sea. Entonces, a mí me ha tocado la experiencia con mis propios libros de que llego, por ejemplo, a un colegio a platicar y resulta que el más entusiasmado es el profesor o la profesora. ¿Por qué? Porque mi libro le hizo recordar, le dio un aire de nostalgia, le divirtió, en fin, ¿no? Entonces, no hay que pensar nada más, es que son libros para niños. No, si un libro es bueno, es un libro para niños y para quien sea. Entonces, eso es lo que yo les diría. Y a los papás que organizan esta feria, que mil felicidades, que arriba, que esperemos que sea la segunda de muchas y que se convierta realmente en una tradición de mucho peso aquí en San Cristóbal.